Flashback Noticias. Imagina poder viajar en el tiempo, pero sin máquina del tiempo. Imagina descubrir cuántos años tiene un trozo de madera, una vasija rota o incluso los restos de un ser humano sin haber estado ahí. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues no lo es. Hoy en Flashback Noticias te traemos las herramientas que los arqueólogos usan para leer el pasado como si fueran detectives de la historia. Los métodos de datación. Quédate, porque lo que vas a aprender hoy cambiará la forma en que entiendes el tiempo. Titulares del tiempo. Estos son los titulares del día histórico. La Tierra se convierte en un imán del tiempo. Descubre cómo el arqueomagnetismo revela secretos de hasta 2500 años. Los árboles no solo dan sombra, sus anillos cuentan historias de miles de años atrás gracias a la dendrocronología. El carbono 14, el isótopo más famoso de la ciencia, nos abre una ventana de hasta 50.000 años en el pasado. Y desde el calor del fuego ancestral, la termoluminiscencia ilumina objetos de hasta 100.000 años. Todo esto y más en Flashback Noticias. Noticia principal: el detective del fuego. Nuestra primera gran noticia viene desde el mismísimo horno de la historia. El arqueomagnetismo es como un noticiero que quedó grabado en la arcilla cuando fue cocida hace siglos. ¿Cómo funciona? Cuando los seres humanos fabricaban vasijas, ladrillos o cerámicas, las cocían al fuego. En ese momento, los minerales de hierro dentro de la arcilla se alineaban con el campo magnético de la Tierra, como agujas de brújula microscópicas. El campo magnético terrestre cambia con el tiempo, y los científicos han creado un registro de esas variaciones. Así, cuando encuentran un objeto cocido, comparan la orientación magnética con la base de datos del planeta. Resultado: la fecha exacta de su última cocción. Este método tiene un alcance de hasta 2500 años. Ideal para entender culturas antiguas que vivieron en el Mediterráneo, Egipto, América precolombina y más. En otras palabras, gracias al fuego, la arcilla quedó magnetizada con la firma de su época. Es como si cada objeto llevara su propio carnet de identidad temporal. El reloj de los árboles. Pasamos ahora a la naturaleza, porque los árboles también guardan noticias del pasado. El método se llama dendrocronología. Cada año, un árbol forma un anillo nuevo en su tronco. Años lluviosos producen anillos anchos, años secos anillos delgados. Al analizar estos patrones, los científicos pueden reconstruir no solo la edad de un objeto de madera, sino también el clima que lo rodeó. Este método tiene un poder impresionante. Hasta 7200 años de historia se pueden rastrear. Gracias a él, se han fechado desde templos vikingos hasta casas coloniales, e incluso se han reconstruido sequías y catástrofes naturales que cambiaron civilizaciones enteras. En pocas palabras, los árboles son cronistas silenciosos que escriben su propia biografía año tras año, y nosotros podemos leerla. La estrella de la ciencia, el carbono 14. Ahora atención, porque llegamos al método más famoso y mediático de todos, el carbono 14. En 1949, un científico estadounidense llamado Willard Libby revolucionó la arqueología. Descubrió que todos los seres vivos absorben carbono, incluyendo un isótopo inestable llamado carbono 14. Mientras estamos vivos, la cantidad de este isótopo se mantiene constante. Pero al morir, empieza la cuenta regresiva. El carbono 14 se desintegra poco a poco, reduciéndose a la mitad cada 5730 años. Esto es lo que los científicos llaman vida media.
Gracias a este reloj natural, se pueden fechar restos orgánicos de hasta 50.000 años de antigüedad. Huesos, tejidos, madera, fibras vegetales. El carbono 14 ha sido clave en descubrimientos impresionantes. Desde momias egipcias hasta restos de mamuts, pasando por textiles precolombinos. Es el reportero estrella de la ciencia. La luz del pasado, termoluminiscencia. Cerramos con un método que suena casi poético. La termoluminiscencia. Cuando un objeto de cerámica se calienta por encima de los 500 grados, los electrones de sus minerales quedan atrapados en una especie de jaula invisible. Con el tiempo, esa energía se acumula. Si los científicos vuelven a calentar la pieza en laboratorio, ¡pum! La cerámica emite un brillo, una luz que revela cuánto tiempo ha pasado desde su última cocción. Este método puede retroceder hasta 100.000 años en la historia humana, permitiendo datar utensilios de nuestros ancestros más lejanos. Es como encender una linterna que ilumina miles de años de oscuridad. Flashback de hoy. Hoy en Flashback, noticias descubrimos que el fuego grabó huellas magnéticas en la arcilla. Arqueomagnetismo. Los árboles escribieron sus memorias en anillos. Dendrocronología. La vida y la muerte dejaron una cuenta regresiva en los átomos. Carbono 14. Y la luz atrapada en la cerámica nos revela secretos. Termoluminiscencia. 4 detectives del tiempo que juntos nos permiten reconstruir el rompecabezas de la historia. Así que la próxima vez que veas una vasija rota, un trozo de madera o una ruina antigua, recuerda, no son solo restos. Son testimonios que, gracias a la ciencia, nos hablan desde siglos de distancia. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estos métodos te parece más sorprendente? ¿El magnetismo, los anillos de los árboles, el carbono 14 o la luz de la cerámica? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias del pasado en Flashback Noticias. Hasta la próxima.